Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Hola, tardes. profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Contentos. Buenas. Me sorprende su puntualidad. Dice. Obvio, hay que ser puntuales siempre. Ya nos conoce. Se nota que no es fin de semestre. Sí. No, profe, esto apenas empieza. Sí, ¿verdad? Pues claro, sí, puntualidad ante todo, ¿no? Ya ¿Esto sabe no es cómo somos. séptimo semestre? No. Pues ya que, ¿no? Así vamos a... Pues si vieron las noticias. No. No, Pues, ¿qué pasó, ¿cómo? profe? ¿Ya no va a haber clase? Y no manches. Habló la autoridad de la Secretaría de Educación Pública y no se enteraron. No, Bueno, a ver, ¿qué pasó, profe? enfocado a nivel básico, pero pues prácticamente va a pegar también en nivel superior. Entonces, pues en términos generales, pues se habla de que pues ahorita no va a haber clases presenciales, todo va a seguir manteniéndose pues a distancia hasta que cambie el semáforo. Pero nada más este semestre, ¿no? Pues ahorita se está visualizando, aparentemente creo que hay una propuesta para iniciar semestre a finales de septiembre. Sí, no, de un hecho es movimiento. hasta nuevo aviso, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí, no sabemos. Ahorita ya se bajó la instrucción, pero yo creo que cada rector o director de instituciones a nivel superior va a reestructurar su calendario a partir de las observaciones que se mencionaron el día de hoy, porque a nivel básico, pues prácticamente se cierra el ciclo en línea y se reapertura tentativamente hasta mediados de agosto para algunos estados de la República, pero a nivel superior se habla por ahí de que el regreso puede ser a mediados o finales de septiembre. Habrá que esperar qué dice la autoridad del tecnológico para, para estar atentos. Había por ahí varios chicos que creo que estaban en propuestas de hacer servicio social o algunas actividades extraescolares. Tentativo, creo que la siguiente semana hay que estar al pendiente en la página de Facebook del Tecnológico de Tláhuac para ver qué requisitos y cómo va a ser el trámite. Pero mientras, pues ahorita vamos pues a cerrar de esa manera. Vamos a ir avanzando y pues hasta que cambie la situación, vamos a seguir cuidándonos, ¿sale? Porque pues igual, en esta semana pues me llevé la sorpresa de que algunos compañeros de otros grupos y en contraturno pues están contagiados por COVID. Entonces, pues hay que seguir ahí acatando en la medida de nuestras posibilidades, pues las rigurosas medidas de distanciamiento social y pues prácticamente de saneamiento y de higiene para, pues evitar ser contagiados, porque pues ya tarde o temprano esto nos puede alcanzar si nos confiamos. ¿Sale, chicos? Claro que sí, profe, no se preocupe. Pues, profe? entonces ya estamos prácticamente ya la mayoría, entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a cerrar la parte de vigas, entonces vamos a cerrarlo con un ejercicio que ya estaba desarrollado en la parte del método de Cross. Déjenme cambiar de pantalla. Bien, ¿sí visualizan la viga continua? Sí. Bueno, Sí, lo que profe. vamos a hacer ahorita es, este video pues está ahí en YouTube, ahí está el enlace de la forma como se resolvió este cross. Entonces, jalé esta información precisamente para correlacionar la manera en que vamos a trabajar nosotros estos valores que precisamente se rescatan de la suma de momentos, que es el dato que nos interesa, y también nos interesa la parte de los cortantes, ¿sale? Con estos datos vamos a diseñar pues nuestra viga tipo a partir de las condiciones de cargas, ¿sale? A partir de las condiciones de carga que tenemos precisamente en esta viga continua, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar con el ejercicio. Déjenme tomar mis datos. Para este ejercicio, si se dan cuenta, la suma de momentos
vamos a tomar la más alta, que viene siendo 22.53. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro momento máximo. 22.53. Los demás, pues prácticamente están abajo de ese valor, entonces pues no tiene caso utilizarlos. Al diseñar la viga con el momento más alto, los demás ya quedan cubiertos, ¿sí? Y en el caso de los cortantes, pues nos vamos a ir con este, de 18.45 toneladas. ¿Sale? Entonces, con esos datos vamos a hacer la propuesta de la viga que va a conformar precisamente pues esta continuidad de elementos, ¿sale? ¿Se puede diseñar vigas a partir de elementos mecánicos individuales por tramo? Pues sí. Aquí, por ejemplo, puedo tomar los del tramo 1, los del tramo 2 y puedo tomar los del tramo 3 y tener incluso hasta 3 secciones de viga. A lo mejor tengo un tipo 1, tengo aquí un tipo 2 y tengo un tipo 3. ¿Se puede hacer? Pues sí, es válido. Sin ningún problema lo puedo trabajar. Posiblemente, pues aquí me va a dar una viga de mayores dimensiones, una viga de medianas dimensiones y una viga de unas características pues muy ligeras a comparación de la primera, ¿sale? Eso se utiliza mucho para abatir la parte de costos, ¿sí? Cuando se requiere ahí ajustar costos, pues nos vemos en el cambio de cambios de perfil. Pero ahorita para efectos del ejercicio vamos a considerar que esta viga va a ser tipo para el tramo 2 y va a ser tipo para el tramo 3. ¿Sale? Bueno, entonces voy a cambiar de pizarrón y nos vamos a dar la tarea de colocar nuestros datos. ¿Sale? Entonces voy a tener mi viga, vamos a poner aquí diseño de viga. Y voy a colocar todas las características. Y tenemos como datos lo que les comentaba respecto al método de Cross. Entonces tenemos aquí 22.53 unidades tonelada metro. Tenemos valor de cortante 18.45 unidades toneladas. Estos son nuestros resultados de nuestros elementos mecánicos. De nuestros elementos mecánicos. ¿Sí? Ya no es necesario calcularlos. Entonces tenemos aquí estos elementos mecánicos que son los valores que están actuando. En los ejercicios anteriores pues teníamos que calcular con las fórmulas, pero ahorita pues ya no vamos a utilizar las fórmulas porque esto le antecede nuestra solución. Aquí le voy a poner al método de Cross. ¿Vale? Entonces esto nos va a anteceder a la parte del método de Cross. Entonces ya teniendo esa parte, lo que vamos a trabajar viene siendo el primer punto, que es el módulo de sección. En este módulo de sección, pues aplico la misma fórmula
es módulo de sección es igual a ¿qué? Al momento máximo entre el esfuerzo permisible del acero. En ese caso sabemos que nuestro perfil va a estar conformado por un perfil grado de aleación a 36 y tiene un esfuerzo, en este caso, es igual a 1520. El FY sabemos que es de 2530 unidades kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? Entonces, vamos a estar trabajando aquí con estos valores. Por lo tanto, vamos a tomar el momento más alto, 22.53. Está en toneladas, la tengo que convertir a kilos por 1000. Y luego está en centímetros, perdón, en metros, tengo que convertir a centímetros, lo tengo que afectar por 100. Y esto lo voy a dividir entre el esfuerzo permisible, que viene siendo valor de 1520 respectivamente. ¿Vale? Entonces vamos a tener ahí 1482. 1482, sí. Sí, te escucho. Se me cortó tantito el audio. ¿Cree que me puede repetir lo del A-36? Este es el grado de fabricación del acero. Es el tipo de acero de nuestro perfil. Entonces, es el grado de aleación, lo que comentábamos en la unidad 1, unidad 2, es el grado con el cual se fabrica, de acuerdo a la cantidad de carbono y todas las características compositivas del acero. Para nosotros es un acero aleación A36 y este es su esfuerzo de fluencia. ¿Sale? Ok, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí el módulo de sección. Entonces, por 1000 para convertir las toneladas a kilos y por 100 para convertir los metros a centímetros. Recordamos que el esfuerzo permisible es igual a 1520, que este valor pues se mantiene ya fijo. ¿Cómo sale el esfuerzo permisible? Bueno, el esfuerzo permisible es igual a lo que viene siendo el resultado del equivalente al 60%. Bueno, en este caso, ¿dónde está? Es el esfuerzo permisible. Entonces tenemos 1520 entre 2530. Es el 60%. Entonces aquí corresponde al 0.60 del FY. Este 60% es el que me permite el procedimiento para vigas. Solamente voy a tomar el 60%. Por lo tanto, si esto lo sustituyo, va a ser 0.60 por 2530, pues mi constante FB me va a dar 1500, les va a dar 1518, pero muchos autores lo redondean en 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y es el dato que vamos a tener aquí. ¿Sale? Bien. Okay. Ahora, vamos a tomar en cuenta, ya conociendo esta información, pues hay que recurrir a al manual de acero, donde el punto número 2 viene siendo búsqueda del perfil. Buscar el perfil. ¿Sí? Para buscar el perfil, bueno, pues voy a colocar las dimensiones que me va a arrojar el perfil. Entonces, aquí más o menos haciéndole el croquis aquí de esta parte. Entonces, voy a tener aquí del perfil qué características, lo que veníamos manejando, lo que es el espesor del alma, conocido como TW, el espesor del patín como TF, la altura del alma, esto viene siendo la altura del alma, que es el que me va a dar la información, y bueno, pues también puedo agregar la base del perfil, BF, al igual que el peralte total de toda la viga, ¿sí? Que lo maneja el manual como la letra D, ¿sí? Entonces, vamos a ir a buscar un perfil, ¿con qué condicionante? Pues que sea igual o ligeramente mayor a ese módulo de sección, así es que
Voy a cambiar de pantalla, voy a buscar lo que viene siendo el manual. ¿Dónde quedó el manual? ¿Dónde está? Creo que no se ha abierto. Ah, no, está aquí. Aquí está el manual. ¿Sí ven el manual? Sí, Sí, sí se ve, profe. sí se ve. Sí, sí, profe. Bueno, entonces Sí, profe. vamos a poner ese manual. Pues prácticamente me voy a ir a los perfiles IR, que es el que cumple las características por sus formas geométricas para que sea considerado como viga. Ok, entonces tenemos TR, perfiles TR. Aquí, por ejemplo, tenemos un perfil I estándar. Vamos a checar si con el I estándar pudiera hacer que tenemos esa propuesta. Voy a acercarlo un poquito. Entonces tenemos I estándar, tenemos valores de 1600, pues pudiera ser este. ¿Sí? A nosotros nos pide un momento de 1482, que es el resultado que nos dio aquí en el ejercicio. 1482. Y bueno, en manual, pues me permite poder optar por pues este perfil. Puedo ir por uno de 45 por 104, ¿sí? Que es de 457 milímetros de altura por un peso de 104.2. Entonces, pues vamos a seleccionar ese. ¿Sí? Sabemos que estas son las características en el eje X, el módulo de sección, y en la parte de arriba tengo aquí estos datos. Estos son los datos o especificaciones de mi perfil, ¿sí? Donde voy a tener que las dimensiones, lo que les decía, el ancho del patín, el peralte del alma, el espesor del alma, el espesor del patín, entre otras características. Y esos datos los voy a percibir precisamente en toda esta columna, ¿sí? En estas 3 columnas donde voy a sacar toda la información. Entonces, para nuestro caso, aquí tenemos esto señalado en amarillo. Nuestro primer caso es el peralte. El peralte es de 457. ¿Sale? Entonces, ese va a ser mi peralte. Después tengo una altura del alma. La pura alma mide 449 milímetros, ¿sí? Después tengo un espesor de alma de 18.1. Después tengo un patín de 159 y tengo un espesor de patín de 17.6 respectivamente. Estos datos son los que yo tengo que, pues prácticamente tener como referencia durante el procedimiento. ¿Sale? Bueno, ahora regreso y los voy a colocar aquí. ¿Sí? Entonces tenemos aquí D se convierte en 457. Altura del alma en 449. TW, espesor del alma, 18.1. El espesor del patín, ya sea superior o inferior, en este caso es de 17.6. La base del patín, pues en este caso BF, es igual a 159, respectivamente. Entonces, ¿qué perfil se eligió? Voy a mencionar que es un IE, perfil I estándar, de 457 por 104.2 unidades en kilogramos por metro lineal. Automáticamente cuando ya se pide o se cuantifica, únicamente se marca el tipo de perfil. Me dice es un perfil I estándar. ¿De qué medidas? Bueno, de peralte 457 milímetros y el peso. Con esto se da la indicación, especificación al proveedor y prácticamente ya nos llega el perfil con estas propiedades. No puede llegar con otra. ¿Por qué? Porque el peso va en función también a las dimensiones que tenemos en el perfil. ¿Sale? Entonces, hasta ahí ya tenemos elegido nuestro perfil. ¿Alguna duda hasta ahí? No.
No, profe, todo bien, todo bien. Bueno, entonces vamos con la parte de verificación por esfuerzo cortante, que sería el siguiente punto. Sería el punto número 3. Verificación por esfuerzo cortante. ¿Sale? Verificación por esfuerzo cortante me dice que va a ser igual esfuerzo cortante que está presente en la viga y va a ser al cortante máximo entre lo que viene siendo la altura del alma multiplicado por el espesor del alma. Para nuestro caso, del método de Cross, escogimos el cortante máximo que radica en 18.41. Entonces, vamos a sustituir el cortante ya en kilos. Entonces, esto va a ser igual a 18.450 kilogramos entre el producto de lo que es la altura. HA corresponde al dato que tenemos aquí. 44, pero en este caso aquí son en milímetros, hay que pasarlo a centímetros. Entonces, 44.9 por el espesor. ¿El espesor de quién? Pues del alma. Aquí viene en milímetros, tengo que ponerlo en centímetros. 1.81. ¿Sí? Y eso, el resultado me da 44.9 por 1.81. 227 unidades, kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? Ahora tengo que revisar con el admisible. Me dice que mi cortante admisible va a ser igual a ¿qué? Al 40% de FY. FY, pues aquí lo tenemos, es 2530, solamente voy a tomar el 40. 0.40 por 2530. Y esto me da un valor de 1012. ¿Qué unidades? Bueno, pues las unidades vienen siendo kilogramos sobre centímetro cuadrado, respectivamente. Por lo tanto, aquí ¿qué podemos concluir? Que 227 es menor al admisible, en este caso a 1012. Por lo tanto, por esfuerzo cortante, pasa el perfil. Entonces, en dado caso que que lo rebase, ¿qué hay que cambiar? Las características del perfil. Y por lo tanto tendría que regresarme al punto 2 en buscar otro perfil donde a lo mejor la parte del módulo de sección ya no va a ser el detonante, sino va a ser el detonante el esfuerzo admisible, ¿sí? Y hay que empezar ahí a trabajar con los valores. Pero pues la mayoría de los perfiles pasan sin ningún problema por esfuerzos cortantes debido a su propiedad del acero, que obviamente pues, nos permite recibir cargas fuertes o considerables y los esfuerzos cortantes regularmente pasan sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, ya tenemos aquí el punto número 3. Nos vamos a ir al siguiente. Como ya pasó por esfuerzo cortante, voy a revisar lo que viene siendo el desgarramiento del alma. Entonces, verificación por desgarramiento. Por desgarramiento del alma. ¿Sí? Entonces voy a tener verificación por desgarramiento del alma. Esto aquí va a ser igual. Nuevamente me dice que voy a tener el valor del cortante actuante máximo entre el producto de TW que multiplica a N, que es la longitud de la placa para unir viga a columna, más 2 veces
el espesor de quién? Del patín. ¿Sale? Bien, nuevamente, cortante debe de ser en kilos. 18,450. TW, que viene siendo el espesor del alma, en centímetros, 1.81. Entonces voy a tener 1.81 y voy a abrir paréntesis. Hay que recordar que N es la longitud de placa propuesta y que como mínimo nos piden 20 centímetros. Entonces este se vuelve hasta cierto punto constante, 20 centímetros, más 2 veces el espesor de ¿quién? Del patín. El patín tiene un espesor de 17.6 milímetros. Lo tengo que convertir a centímetros, por lo tanto va a ser 1.76. Y hasta aquí llegaría mi operación y esto me va a dar mi desgarramiento real que se produce en el alma. 1.76 por 2 más 20 por 1.81. Luego tengo 18,450 entre 42.5712. Esto me da como resultado 433. 433 ¿qué unidades? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, tengo que también buscar y optar cuál va a ser el admisible. Entonces, para el admisible voy a tener lo siguiente. Mi verificación por desgarramiento del alma admisible va a ser igual al 75%. Entonces aquí va a ser 0.75 por el FY. Y esto va a ser igual 0.75, que es constante, por 2,530. Y esto nos va a dar 1,898. Este es el admisible. Centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 433, pues es mucho menor al admisible, a 1,898. ¿Qué unidades? Kilogramo sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, la verificación por desgarramiento del alma para este perfil, pues también pasa, no tenemos problema. Bien, ¿dudas hasta ahí? No, profe, todo bien, todo bien. Ok. Entonces, punto número 5. Para el punto número Profe, 5. Mande. Sí. Sí, escucho. nada más en la N. Ajá. En la verificación por desgarramiento está la N y adelante dice 20. ¿El 20 dónde lo sacó? Es la propuesta que tenemos aquí entre la unión de la placa. Si esta es mi columna y de este lado voy a tener, déjame ver, aquí voy a tener mi viga, aquí esto se va a unir. Entonces, los 20 centímetros es el elemento que va a unir, que viene siendo esta placa. Esta placa es la que se va a considerar en cuanto a su longitud. Y habla de 20 centímetros porque es la distancia que existe de este punto para acá. ¿Sí? Que me dice que voy a unirlo mediante un elemento con una longitud de 20 centímetros. A esto se refiere con el valor de n. Ok. Ajá. Y que en teoría, pues, refiere a que voy a tener 20 centímetros. Ok, profe, gracias. Sí. Ok. Ahora vamos por verificación por pandeo vertical. Entonces, vamos a tener aquí verificación por pandeo vertical. ¿Vale? En la verificación por pandeo vertical, pues voy a tener una ecuación que también es verificación por pandeo vertical. Esto es igual al cortante máximo entre lo que viene siendo
TW, espesor del alma, que va a multiplicar nuevamente a la constante N, que es la longitud de la placa, más el peralte del alma dividido entre 4. ¿Sale? Entonces, vamos a tener esa ecuación de esta manera. Y sustituyendo, pues vamos a tener cortante de lo que viene siendo el cortante máximo de 18,450 unidades kilogramos. Y lo voy a dividir entre lo que viene siendo TW. TW en centímetros, pues viene siendo 1.81. Nuevamente, N para nosotros va a tener la misma longitud, que son 20 centímetros, que es la longitud de nuestra placa, que une la viga y la columna. Y vamos a tener la altura. La altura del alma es de 449 que tenemos aquí, pero en centímetros va a ser 44.9. Y esto se tiene que dividir entre 4. Y aquí me va a dar mi esfuerzo por pandeo vertical. Entonces ahí vamos a tener 44.9 entre 4 más 20 por 1.81. Y luego voy a tener 18,450 entre 56.51, 72.5. Esto me da 326 unidades kilogramos sobre centímetro cuadrado. Profe, Sí, nada más una pequeña duda. Bueno, al hacer la operación igual me da los 326.44. En este caso, cuando nos los manejan vaya, de punto 30 a punto 20, no se marcan a menos de que sean mayores a punto 5 y se redondea, ¿no? sí, 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 y redondeamos después. A partir del punto 5 redondeamos al inmediato superior y menores pues lo bajamos. Vale, Ok, entonces vale, gracias. este sería mi esfuerzo. Tengo que verificarlo. Asimismo tengo que tener presente una verificación. Entonces me dice que mi verificación por pandeo vertical admisible va a estar dado por la siguiente expresión. Este valor es constante, 1195. Y esto se tiene que restar menos el producto que dé de 0.1, que va a multiplicar, en este caso, a la altura del alma elevado al cuadrado entre el espesor del alma elevado al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir 1195 menos 0.1. Y voy a tener aquí la ecuación, en este caso h del alma en centímetros, 44.9 elevado al cuadrado. Y voy a tener TW, que en este caso es 1.81 elevado también al cuadrado. Y lo que me dé como resultado, pues eso será considerado como el esfuerzo por pandeo vertical admisible. Entonces, 44.9 al cuadrado entre 1.81 al cuadrado por punto 1 menos 1195. Y me da un valor de 1133. Podemos decir que sería 1133 unidades kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué se concluye? Que 326 es menor a 1133 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también verificamos que este pandeo vertical está muy por abajo del permisible. Entonces también nuestro perfil cumple ya el punto número 5. ¿Sí? Hasta ahorita pues nuestro perfil ha pasado por esfuerzo cortante, por desgarramiento del alma y ahora por pandeo vertical pues sigue pasando. Entonces esas serían las 3 revisiones fundamentales que se realizan sobre el perfil de acero. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ya no. No, ninguna, No, profesor. todo bien, todo bien.
Bueno, Aquí todo bien. muy bien. Entonces, a ver. Vamos a la parte última que viene siendo la soldadura. Entonces, en el caso de la soldadura, voy a... espérame. Voy a borrar esto de acá arriba para ver la parte de la soldadura. A ver, entonces vamos a ver aquí. Tenemos hasta aquí esta parte. Bien, entonces vamos con soldadura, que sería el punto número 6. Soldadura. Bien, para las soldaduras, bueno, debo de tener en cuenta los diámetros que estoy manejando. Diámetro de 1/4, diámetro de 5/16, diámetro de 3/8, diámetro de media. En este caso aquí es 1/4, aquí es 1/4. Es igual a ¿qué? 0.63 centímetros. ¿Sí? Este es el equivalente en centímetros. En la de 5/16, 0.79. La de 3/8, 0.95. La de media es igual a 1.27. Este es el diámetro. Bueno, bien, entonces voy a obtener primer punto, lo que es la sección crítica. Bien, sección crítica, denominado con SC, que viene siendo equivalente a mi constante, 0.707 por el diámetro especificado. ¿Sí? En este caso, el espesor que yo estoy considerando para mi soldadura de toda esta gama. ¿Sí? Bien, vamos a considerar para este caso, como es una, pues no son cargas tan fuertes, vamos a irnos con la más baja. A ver, vamos a proponer esta, a ver qué longitud me da. Y le voy a poner aquí 0.707 por 0.635. Entonces tenemos 0.707 por 0.635. Y esto me da 0.448. Es mi sección crítica. ¿Sale? Bien, ahora ya teniendo mi sección crítica, me voy a determinar mi longitud de soldadura. Mi longitud de soldadura va a ser igual a ¿quién? Al cortante máximo entre el producto de mi sección crítica por el esfuerzo de trabajo del cordón de mi soldadura, que en este caso está dado en 1100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es lo que me genera el esfuerzo, la soldadura. No le puedo dar otros valores diferentes, ni 1520, entonces tiene que ser 1100 forzosamente. Bien, entonces tengo mi cortante máximo, que es de 18,450 kilogramos entre la sección crítica, que viene siendo 0.448 por 1100. Y aquí me va a dar mi longitud de soldadura. Me da una longitud de, pues prácticamente 37 centímetros. ¿Sí? Longitud de 37 centímetros. ¿Cuál es la longitud máxima? Bueno, mi longitud máxima es igual 2 veces el valor de ¿quién? Altura del alma. 2 veces por altura del alma, 44.9. Y me dice que aquí pues estoy prácticamente dentro de la tolerancia. Utilizando soldadura de 1/4 voy a requerir solamente 37 centímetros. El permisible es hasta 89 centímetros. 89.8 centímetros. Este es el máximo que puedo desarrollar de soldadura. Ajá. Y para el esfuerzo cortante que estoy trabajando aquí, únicamente voy a requerir 37 centímetros.
¿Con qué diámetro? Pues con soldadura de 1/4. ¿Qué pasa si utilizo una de 3/8? Este valor baja, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo. Voy a marcarlo con otro color para que vean ahí cómo cambia. Vamos a hacer con azulito aquí. Entonces, vamos a suponer que lo hago con 3/8. Lo que está marcado en azul es referente a 3/8. Entonces, aquí sería 0.707 por 0.95. Y esto me da 0.707 por 0.95. Me da 0.67. 0.67. Utilizando 3/8. Ahora, este valor aquí es 0.67. Esto me daría 18.450 entre 0.67 por 1100. Me da una longitud, bajaría a 25 centímetros. 25. ¿Con qué diámetro? De 3/8. ¿Qué quiere decir? Que 25 centímetros, si voy a hacer utilizar de soldadura de 3/8, si esta placa tiene una altura de 25, con eso será suficiente para poder recibir y que trabaje con este esfuerzo cortante, ¿sí? Pero nosotros lo dejamos en prácticamente de 1/4, entonces pues es aplicable. Ahí no hay alguna diferencia, siempre y cuando aplique estas revisiones. ¿Sale, jóvenes? ¿Y ahí qué sería lo justo o lo más conveniente? Pues cualquiera, la que opten, pero regularmente en soldadura pues puede ser la de 1/4. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si utilizo una de 3/8 o de media? Pues voy a requerir estar recalentando el perfil y la placa y pues voy a gastar más en soldadura. Entonces aquí pues con una soldadura, digamos, esbelta, estoy haciendo las revisiones y es capaz de soportar el esfuerzo. O sea, ahí no hay ningún problema. ¿Sale? Bueno. Solamente se proponen grosores más altos en aquellos esfuerzos cuando el esfuerzo cortante es demasiado alto. Y que estamos hablando más de 50 toneladas. Entonces, ahí en esos esfuerzos, pues ya un cordón de 1/4 no es suficiente. Tendría que pasar ya a uno de 3/8, o a uno de media, o a uno de 1 pulgada inclusive. Ajá. Pero eso se va en función a quién, a los elementos mecánicos que yo tenga o haya obtenido en mi ejercicio. Ok. ¿Vale? Bueno, Ok. ¿hasta ahí alguna duda? No. ¿No? No, profe, todo bien. Entonces, ya finalmente hacemos nada más el detalle de cómo sería el elemento ya con su placa. Pues prácticamente sería ya nuestro cierre. Y con eso, con este ejercicio, pues ya prácticamente cerraríamos el tema de vigas. Vigas de acero. Entonces tenemos, en teoría, aquí viene mi perfil, es el patín superior. Nuevamente viene mi patín inferior. Vendría aquí mi alma. Y en este caso aquí vendría mi placa. Esta es la placa que va a recibir el elemento unión de viga a columna. Hay algunos paileros o a veces el estructurista incorpora dos. Pues es válido. ¿Sí? Que sería lo ideal, que tenga placas en ambos lados. ¿Para qué? Para que no haya un elemento suelto. Entonces, esto sería viendo el perfil de frente. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener la soldadura en todo este perímetro. Viendo de frente, vamos a tener aquí la soldadura. Aquí vamos a tener la soldadura. Si opto por tener dos placas y ambas placas van a tener soldadura de 1/4, ¿sí? Lo que puedo hacer aquí es que este valor de 37 lo voy a dividir a la mitad. ¿Por qué? Porque son dos placas. Entonces, 37 entre 2 me está dando 19 centímetros aproximadamente. Esta parte, en teoría, bueno, ya constructivamente, pues yo no le daría 19.
Le diría aquí al pailero, ¿sabes qué? Le vamos a colocar una placa de 20 por 20 y vas a cordonear en el sentido vertical, que es lo que vemos aquí. La soldadura que le va a servir para absorber los esfuerzos en el sentido vertical son las que se deben de colocar. Hay paileros, o en este caso los soldadores, que aquí cordonean, pero para elementos mecánicos, esta es la soldadura, la vertical es la que se va a oponer al esfuerzo actuante que tenemos aquí. ¿Sí? La horizontal no me sirve para nada, es nada más para, digamos, como por relleno, pero la que sí va a trabajar y la que hay que verificar son estos cordones verticales. Ujú. Entonces aquí, pues prácticamente será soldadura de 1/4 de pulgada, ¿sale? Y aquí pues se indica, ¿no? Es el perfil IR de 457 por 104.2 kilogramos por metro lineal, ¿sale? Y esto finalmente pues concluiríamos la parte de vigas de acero. Hasta aquí llegamos con la parte de vigas. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. No, ninguna. Ok, entonces